Hola, buenos días y desde luego agradecemos a la Alianza Cero Deforestación por todo el trabajo hecho y doy mucha fe de ello en el Congreso, muchísima incidencia política para mejorar esta propuesta inicial de la Comisión, ¿no? Que era una postura bastante conservadora del Consejo y se ha conseguido mejorar, no todo lo que queríais, lo que queremos, ¿no? Pero se ha conseguido mejorar pues mucho. También por habernos invitado, ¿no?, al grupo parlamentario republicano a este webinar que según mi punto de vista es súper importante, es necesario para hablar pues, de las implicaciones del reglamento europeo de deforestación importada. Si me permitís, yo la verdad es que no puedo empezar este webinar sin denunciar. No sé si habéis visto en los medios de comunicación esta semana, la semana pasada y ayer también, sin denunciar el genocidio y el crimen premeditado contra los pueblos indígenas del territorio brasileño que llevan 522 años resistiendo ese genocidio, ¿no? Bolsonaro es el responsable por ese genocidio, que su gobierno mató de desnutrición, malaria, contaminación por mercurio y hambre en los 4 años de su gobierno, ahora lo sabemos, a 570 niños y niñas Yanomamis en el territorio de Roraima. Bolsonaro recortó a cero el presupuesto destinado a los pueblos indígenas, liberó la explotación de minerales, de maderas también en las zonas protegidas. Espero que algún día realmente sea juzgado por genocidio, que es lo que decimos muchas y sobre todo las grandes entidades en Brasil de protección y defensa de los derechos humanos fundamentales de los biomas y del medio ambiente brasileño. Dicho esto, y agradezco también la oportunidad de decir esto, sobre el reglamento europeo, el mes de mayo del año pasado, defendimos, el grupo parlamentario republicano, una PNL hecha, confeccionada por vosotras, por las organizaciones que componen la alianza, ¿no? Y tras mucho diálogo y mucha incidencia política por parte vuestra y también eh, eh, de servidora, conseguimos aprobar en mayo esta PNL con 18 votos a favor, 13 votos en contra y 5 abstenciones del Partido Socialista. Muy triste. Como he dicho antes, bajo mi punto de vista se han conseguido mejoras, aunque el Parlamento no ha logrado que se aceptaran muchas de las demandas, pero hay deficiencias que hay que subsanar, que es lo que acabo de escuchar de las compañeras que me han precedido, ¿no? Yo creo que hay unas propuestas de puntos en los que hay que insistir bastante y desde luego estamos en ello desde el Congreso, y que tendríamos sí o sí que añadir en una próxima iniciativa parlamentaria, ¿no?, que ya hablaré con la Alianza. Es decir, una vez el reglamento europeo entre en vigor, que será más o menos 20 días después de su publicación en el boletín oficial de la Unión Europea, y eso se espera que suceda antes del verano de este año, pues hay que trabajar primero en dos cosas. La primera, que se divide en dos. La primera, en su correcta aplicación, ¿vale? Se divide en la autoridad competente, que una vez que el reglamento entre en vigor, cada Estado miembro tiene 6 meses para presentar a la Comisión, presentar la estructura y la composición de las autoridades competentes que tiene que crear para asegurar la correcta aplicación del reglamento. También la vigilancia de su cumplimiento, la realización de controles a las empresas, a las materias primas importadas, la imposición de sanciones si fuera necesario y otras cosas. Y en España se hará mediante un Real Decreto del Ministerio de Presidencia. Y hay que asegurar, obviamente, desde el Congreso, que el Real Decreto se hace de tal manera
que el cumplimiento de las obligaciones del reglamento se haga de forma rápida, rigurosa y eficaz. El segundo subpunto de la implementación, de la correcta implementación, son los recursos humanos y materiales, que es importantísimo, porque además de la estructura de la autoridad competente, el Estado necesita poner y asegurar los medios económicos, los medios humanos, los medios técnicos necesarios para que el reglamento se aplique de forma, nuevamente, rápida, rigurosa y eficaz. Y también para ello, entre otras cosas, contratar a funcionarios, a funcionariado, y también aprobar más recursos en los presupuestos generales del Estado. Y aquí también tenemos que estar muy encima los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y también el Senado. En este sentido, también vuelvo a decir, porque creo que fue una victoria muy, muy bonita, sobre todo, y lo hablo, si me permitís, incluso de forma muy personal, no solo como diputada, pero también por mi nacionalidad también de brasileña, por mi otra identidad. La proposición no de ley, ¿no?, que fue aprobada por una gran mayoría, solo Vox votó en contra y el PSOE se abstuvo, que fue el día 11 de mayo del año pasado. Y había muchos puntos, pero voy a decir un punto que para mí es absolutamente imprescindible, ¿no? Esta PNL aprobada insta, porque está aprobada, es un mandato legislativo al Ejecutivo, que garantice en el ámbito de las administraciones públicas competentes los recursos necesarios económicos, humanos y técnicos para la correcta implementación y el cumplimiento del reglamento, así como medidas adicionales para ayudar a los sectores económicos afectados a implementar las medidas requeridas por el reglamento. Es decir, esto ya está aprobado. Esto es una instancia que el Congreso de los Diputados hizo el año pasado, de mayo, al gobierno español. Y vuelvo a decir, desde luego, desde mi grupo parlamentario, el republicano y servidora, me toca muy, 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 en mi otra identidad, ya os he dicho, ¿no? Me acuerdo perfectamente de todo lo que pasan los pueblos indígenas de Brasil, los quilombolas, los ribeirinhos, los pequeños agricultores, etcétera, con la deforestación. Y vamos a vigilar ahí en el Congreso para que esto sea así, y también anunciar pues iniciativas legislativas que, vuelvo a decir, que registraremos este año pues lo antes posible. Y para acabar, el segundo punto es la corrección de las deficiencias, ¿no? Porque a corto plazo el problema más importante que hay que corregir es con respecto a las otras áreas boscosas, la famosa other wooded lands, ¿no? En inglés. Porque hay que conseguir que se incluya en el ámbito de aplicación del reglamento el concepto de otras áreas boscosas, para que sean protegidos pues los ecosistemas, por ejemplo, como el cerrado brasileño. El año pasado vinieron de la campaña de defensa del cerrado brasileño, vinieron con las organizaciones, hemos estado también con las entidades brasileñas, también el Gran Chaco, etcétera. También evitar que la presión deforestadora se desplace a esos otros ecosistemas que son sumamente valiosos para esas poblaciones, es decir, para todo el mundo, no solo para las poblaciones que he dicho y para los biomas de Brasil, ¿no? Estamos hablando para todo el mundo. La Comisión Europea, como he dicho, tiene que evaluar la inclusión de otras áreas boscosas en el reglamento, y tiene que hacer también una evaluación de impacto, y que deberá presentar más tarde, a un año después de la entrada en vigor del reglamento. Y en los trílogos, el Estado español, España se mostró favorable, esto es importante, a la inclusión de otras áreas boscosas en el ámbito del reglamento. Y aquí viene la cosa y acaba. Hay que aprovechar que España tendrá la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, para que España, junto con otra serie de Estados miembros que también estaban a favor de incluir otras áreas boscosas en el reglamento,
puedan impulsar y aprobar una declaración a favor de que se incluya otras áreas boscosas en la próxima revisión del reglamento y también instar a la Comisión Europea en este sentido. O sea, hay mucho trabajo por delante. Yo la verdad es que vuelvo a agradecer muchísimo a todas las entidades que forman parte de la alianza porque habéis hecho un trabajo realmente ingente. Muchísimas gracias. Si es que me toca muy directamente al pueblo brasileño, ¿no? A ver, hay que recordar que la Unión Europea, mientras he estado escuchando, he estado escribiendo aquí unas cosas, hechos. Hay que recordar siempre que la Unión Europea niega la protección de todos los biomas y no reconoce los derechos internacionales de los pueblos indígenas en ese reglamento como está ahora mismo. Y es muy triste que los europarlamentarios hayan retrocedido en este tema y no hayan reconocido los derechos internacionales de los pueblos indígenas. Esto es un hecho. Hay que recordar también que el reglamento no prevé, por el momento, un mecanismo de responsabilidad civil ni la posibilidad de reparación e indemnización por parte de las empresas. Hay que recordar, tres, que el reglamento contra la deforestación importada ahora mismo dejó fuera, como se ha dicho antes, a la enorme parte de los biomas brasileños. Brasil es un continente. Áreas naturales como el Cerrado, que he dicho aquí antes, Caatinga, esto es muy de mi tierra, la Caatinga, el Pampa, el Pantanal, que aquí conocéis como el Gran Chaco. Desconociendo también la vida de los pueblos originarios, de los ribeirinhos, de los quilombolas que viven en esos lugares, ¿no? En el caso del Cerrado, como se ha dicho antes, quedó fuera, es increíble, pero quedó fuera del reglamento un 74% del bioma. Pero es que este 74% del bioma, el Cerrado en su conjunto, es el lugar de Brasil que produce más commodities para el mercado europeo y quedará desprotegido si no se cambia. En el caso del Pantanal, que es el Gran Chaco, que es uno de los biomas, ¿no? que fue y siempre ha sido más golpeados por los incendios, sobre todo en los últimos 4 años, con el gobierno Bolsonaro, en ese reglamento solo se protege el 15% de su área. Y acabo diciendo que también hay que poner en valor que el año pasado hicieron un gran trabajo entidades brasileñas, los sujetos de derechos, ¿no? de este reglamento, pueblos indígenas, quilombolas, riberiños. Me acuerdo que en junio del año pasado, líderes y lideresas de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, APID, se reunieron con el Parlamento Europeo, pidieron que se incluyeran en la propuesta todos los biomas, el respeto a los tratados y acuerdos internacionales de derechos humanos, indígenas. También las medidas, manifestaron que las medidas serían una respuesta concreta a la emergencia climática. Se habla tanto aquí de emergencia climática, Agenda 2030, en los casos de violencia en los territorios ancestrales. También en noviembre del año pasado, la articulación de los pueblos indígenas de Brasil, también la Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Rurales y Negras y Quilombolas, que también recibimos ahí en el Congreso, enviaron un manifiesto sobre la protección urgente del cerrado y otros ecosistemas naturales. Y también destacando muchísimo, ¿no?, la posición de las organizaciones en defensa de todos los ecosistemas naturales en Brasil. También vino, como he dicho antes, la pastoral de la tierra, vino la compañera Valeria de la pastoral de la tierra. Y me parece, acabo diciendo, bueno, agradeciendo, que ya no hablaré otra vez, agradeciendo a todas las entidades, ONGs aquí de Europa, pero también poniendo el valor en las entidades, las ONGs y sobre todo, los biomas y los seres humanos, las personas que, si ese reglamento no se modifica, pues será pues muy afectado. Muchas gracias.